Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Mariana Neves. Algunos ya me conocen. Bueno, en el encuentro de hoy está previsto que veamos un poco acuerdos regionales, y cuando hablamos de acuerdos regionales nos vamos a referir a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y al sistema de protección de derechos humanos regional, lo que vamos a denominar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Bueno, para empezar un poco con la conformación de la OEA en este marco, digamos, regional, vamos a tener en cuenta que el artículo 52 de la Carta de la ONU prevé la existencia de estos acuerdos regionales. En estos términos, dice el artículo 52, ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos o organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos y sus actividades sean compatibles con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Con lo cual, tal como lo expresa este artículo 52, las organizaciones regionales van a intentar llevar adelante en el marco, en el orden regional, los propósitos de la Carta de ONU y dar vigencia a sus principios. Un poco en relación a lo que serían o lo que vamos a poder considerar como antecedentes de la formación de la Organización de Estados Americanos, nos vamos a remontar a 1826, a la existencia de este congreso, el llamado Congreso Bolivariano. Este Congreso Bolivariano fue convocado por el libertador venezolano Simón Bolívar con el objeto de ¿qué? De buscar una unión o confederación de los estados de América. ¿Cuál fue un poco la agenda de ese primer congreso bolivariano? Bueno, afianzar la independencia, afianzar la seguridad interna, la no intervención, la igualdad jurídica entre todas las naciones, promover relaciones entre los estados, la reforma social basada en la libertad y en la paz. Pero bueno, como para que tengamos en cuenta esto, les cuento un poco para entender de qué se tratan estos primeros intentos de formar una unidad regional. Bien, bueno, vienen ya desde 1826. Luego continuaron distintas conferencias, ¿no? Hasta que en 1910 se da la cuarta conferencia y la creación o el nacimiento de lo que se llamó la Unión Panamericana. Con posterioridad se siguen dando estos encuentros, estas conferencias, que van a culminar con la novena conferencia celebrada en 1948 en Bogotá, mediante la cual se adoptó la Carta de los Estados Americanos, dando así nacimiento a la Organización de los Estados Americanos. Se aprobaron además en 1948 en Bogotá el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, llamado Pacto de Bogotá, y la Declaración Americana de Derechos Humanos. El Pacto de Bogotá es un pacto obviamente sobre soluciones pacíficas de controversias, obliga a las partes contratantes, a los estados, a resolver las controversias entre los estados americanos por medios pacíficos, y enumera una lista de procedimientos o de herramientas a seguir a fin de dar solución a estos conflictos. ¿Cuáles son? Bueno, los buenos oficios y la mediación, la investigación y la conciliación, el arbitraje. Si no se lograra una solución mediante este procedimiento pacífico de conciliación o de solución de controversias, las partes, los estados, tienen derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Recuerden que la Corte Internacional de Justicia es un tribunal que dirime, que decide acerca de las controversias que se suscitan entre estados. Bien, por ejemplo, tenemos el caso relativo a las actividades militares y paramilitares llevadas adelante en Nicaragua por Estados Unidos en los años 80. Ese caso, que es justamente Nicaragua, que demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, Nicaragua entonces acusa a Estados Unidos de violar el derecho internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos apoyaba a la oposición, a los llamados los contras, en su guerra contra dicho gobierno, y además por minar los puertos del país.
El nombre del caso completo lo tengo acá, fue actividades militares y paramilitares contra el gobierno de Nicaragua y digamos, la demanda era de Nicaragua entonces contra Estados Unidos. En ese caso la Corte Internacional de Justicia falló, sentenció a favor de Nicaragua, pero bueno, Nicaragua no, Estados Unidos no cumplió con esa sentencia. Después más reciente, esto fue el fallo desde el 86, pero más reciente en el tiempo tenemos la petición de Bolivia contra Chile por la salida al mar, la salida al Océano Pacífico de Bolivia. Ese también fue un caso que llegó a la Corte Internacional de Justicia. Esto un poco como para ilustrar este tipo de conflictos que se pueden dar o que se han dado en el ámbito americano. Bien, después por otro lado dijimos, teníamos en 1948 se adoptaron tanto este Pacto de Bogotá como la Declaración Americana de Derechos Humanos, de Derechos y Deberes del Hombre, que fue adoptada unos meses antes que la Declaración Universal. Eso es un dato que vale la pena recordar. Y sí, luego, pero ya digamos una década y pico después, vamos a tener la adopción del Pacto San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, tanto entonces la Declaración de 1948 como la Convención Americana de Derechos Humanos, que es de 1969 pero entra en vigencia en 1978, son los dos instrumentos que sentaron las bases para la protección de los derechos humanos en nuestro ámbito regional. Bueno, un poco ya hablando de lo que es la Carta de la OEA, nos vamos a referir el preámbulo de la Carta de la OEA hace referencia a los derechos humanos. ¿De qué manera? Bueno, establece la importancia de proteger la libertad individual y lograr la justicia social. También la Carta de la OEA presenta una particularidad que es el reconocimiento de la democracia participativa, representativa, como condición indispensable para lograr la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Y sienta así un principio que es el que encontramos en el artículo 9 de la Carta, mediante el cual establece que un miembro de la organización, de la OEA, cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza, podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la reunión de consulta, los consejos, etc. Se le va a suspender el derecho de participación en la OEA. A ese punto es que la OEA entiende que es importante que se respete la democracia representativa en la región. Bien, así como la Carta de la ONU tiene sus propósitos, sus objetivos y sus principios, la Carta de la OEA también. Un poco vamos a ver cuáles son entonces los propósitos de la Carta de la OEA. Bueno, afianzar la paz y la seguridad en el continente, esto muy similar a ONU, vamos a ver que son como muy similares. Promover la cooperación a fin de facilitar el desarrollo económico, social y cultural. Erradicar la pobreza crítica, esto sí es característico de la Carta de la OEA, no lo vamos a encontrar en la Carta de la ONU. Digamos que ese es uno de los propósitos característicos de esta organización regional. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros, y además los siguientes principios: el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. ¿Qué implica esto? Que todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico, social, a organizarse de la forma que más le convenga, y además todo Estado tiene el deber de no interferir en los asuntos de otro Estado. Otro de los principios va a ser la buena fe que debe regir entre las relaciones entre Estados, la solidaridad de los Estados americanos, que requiere la organización política de los mismos sobre la base nuevamente del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Nuevamente va a mencionar la eliminación de la pobreza crítica como parte esencial
de la promoción y consolidación de la democracia representativa, la condena a la guerra de agresión, digamos, hay una fuerte condena en los objetivos a las guerras de agresión, y que la resolución de controversias se lleva adelante mediante métodos pacíficos. ¿Bien? También tenemos consagrado el principio de no discriminación. Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo, sexo, y el respeto a la personalidad cultural de los países americanos. Bien, esos son un poco objetivos y principios que tenemos consagrados en la Carta de la OEA. Después, por otro lado, bueno, los miembros de la OEA son todos los estados americanos que hayan ratificado, obviamente, la Carta de la OEA. Hoy en día la OEA reúne 35 estados de América. Vamos a charlar un poquito sobre los órganos de la OEA. ¿Cuáles son los órganos principales de la OEA? Vamos a tener la Asamblea General, que es el máximo órgano de la OEA. Está compuesta por delegaciones de todos los estados miembros, quienes tienen derecho a hacerse representar y a emitir su voto. Cada estado tiene derecho a un voto. Bien, la Asamblea General además tiene facultades para decidir las acciones y políticas que va a llevar adelante la organización. Sus atribuciones están definidas en el capítulo 9 de la Carta, y el artículo 57 es el que establece que la Asamblea se reunirá anualmente en la época que determina el reglamento y en la sede seleccionada conforme al principio de rotación. Se suele reunir en junio la Asamblea, y la última reunión fue en Medellín el año pasado. Bueno, en materia de derechos humanos, que es lo que a nosotros nos interesa, cada año durante la celebración del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea, este órgano va a recibir los informes anuales tanto de la Comisión Americana de Derechos Humanos como de la Corte Americana de Derechos Humanos. Y además la Asamblea General es la encargada de elegir a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Americana de Derechos Humanos. El segundo órgano que vamos a tener va a ser la llamada reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. La reunión de consulta se celebra con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los estados, y también sirve como órgano de consulta. Cualquier estado miembro puede convocar, puede pedir que se realice la reunión de consulta. Por ejemplo, bueno, se pidió una reunión de consulta con motivo de que fuerzas militares de la Policía de Colombia habían incursionado en el territorio de Ecuador sin consentimiento expreso del gobierno de Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bien, bueno, ese tipo de asuntos urgentes son los que se convocan mediante la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Después vamos a tener como órganos también de la OEA los consejos. Vamos a tener el Consejo Permanente de la Organización y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. También aquí todos los estados tienen derecho a hacerse representar en cada uno de los consejos mediante un voto. Cada estado tiene un voto. El Consejo Permanente de la Organización se compone de un representante por cada estado miembro nombrado especialmente por el gobierno respectivo. Vela por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los estados miembros y ayuda de manera efectiva en la solución pacífica de las controversias. Ejecuta también las decisiones de la Asamblea General o de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, cuyo cumplimiento no se le haya encomendado a otro órgano de la OEA distinto. Además, en asuntos de su respectiva competencia, pueden presentar estudios y propuestas a la Asamblea General. Luego vamos a tener el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Este es un órgano de la OEA que depende directamente de la Asamblea General, con capacidad decisoria en materia de cooperación solidaria para el desarrollo integral. Este consejo tiene como finalidad promover la cooperación solidaria entre los Estados miembros para apoyar el desarrollo integral y para contribuir a la eliminación de la pobreza, uno de estos objetivos que teníamos en la Carta. Cumple sus objetivos
mediante la implementación del llamado Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral. Después vamos a tener el comité, como otro órgano de la OEA, el Comité Jurídico Interamericano. El Comité Jurídico Interamericano está formado por 11 juristas que son nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos por la Asamblea General por un periodo de 4 años. Son elegidos mediante ternas presentadas por los Estados. La Asamblea General hace la elección mediante un régimen que tenga en cuenta la renovación parcial y procure en lo posible una equitativa representación geográfica de los miembros del comité. El comité además no puede tener más de un miembro de la misma nacionalidad. Bien, ahí tiene que haber una equitativa distribución. El Comité Jurídico Interamericano tiene las atribuciones del Comité Jurídico, van a estar en el artículo 99 de la Carta de la OEA. ¿Cuáles son un poco las atribuciones? Bueno, sirve de cuerpo consultivo a la organización, a la OEA, en asuntos jurídicos, promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, estudia los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en aquello que se considere conveniente. Y según el artículo 100 de la Carta, también emprende los estudios y trabajos preparatorios que le encomienden la Asamblea General y la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y puede realizar también a iniciativa propia aquellos estudios que considere convenientes y sugerir celebración de conferencias especializadas. Bueno, el Comité Jurídico tiene su sede en Río de Janeiro, pero bueno, en casos especiales puede celebrar reuniones en cualquier otro lugar que se designe con la conformidad la consulta y conformidad del Estado donde decida reunirse. Vamos a tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano que ya la Carta de la OEA previó su creación. En el artículo 106 prevé la creación en estos términos, dice: habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Además, el artículo 106 de la Carta prevé que una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha comisión, así como los de otros órganos encargados de esta materia. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más allá de que está mencionada en la Carta de la OEA, la Comisión fue creada en 1959. Se reunió por primera vez en 1960 y ya en 1961 la Comisión comenzó a realizar estas llamadas visitas in loco, visitas en el lugar. ¿Para qué? Para observar la situación general de los derechos humanos en un país o para investigar una situación particular. Lo que acá en este punto, porque vamos a retomar un poco lo que es comisión, en este punto lo que tenemos que tener en cuenta es que la comisión entonces tiene una mención de creación en la Carta de Naciones Unidas, pero es un órgano de la OEA, ¿bien? En la Carta de la OEA, perdón, no de Naciones Unidas, es un órgano de la OEA. Esto tengámoslo en cuenta porque lo vamos a retomar en un ratito. Bueno, vamos a tener como otro órgano de la OEA la Secretaría General. La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de Estados Americanos y va a ejercer las funciones que le atribuye la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos, y va a cumplir además los encargos que le encomienden la Asamblea General, la reunión de ministros, los distintos consejos. Además, desempeña las siguientes funciones la Secretaría General. Transmite a los Estados miembros la convocatoria a la Asamblea General, a la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el Desarrollo y de las conferencias especializadas. Asesora a los otros órganos en la preparación de los temarios y reglamentos. Prepara el proyecto de programa
y presupuesto de la organización. Custodia los documentos y archivos de las conferencias, de la asamblea, de las reuniones de consulta de los ministros, de las conferencias especializadas, y sirve de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, como así también de los instrumentos de ratificación de esos tratados. Y finalmente presenta también a la Asamblea General en cada periodo ordinario un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la organización. Hoy por hoy el secretario general, creo que fue reelegido, fue Luis Almagro, bien, de nacionalidad uruguaya. Bueno, otro de los órganos que vamos a tener de la OEA son las conferencias especializadas. ¿Qué son estas conferencias especializadas? Son reuniones intergubernamentales para tratar aspectos de la cooperación interamericana o asuntos técnicos, y se celebran cuando lo resuelve la Asamblea General o la reunión de consulta de ministros, por iniciativa propia o a instancia de alguno de los consejos o organismos especializados. Por ejemplo, se han formado conferencias especializadas para tratar cuestiones relativas al derecho internacional privado. Está como ese tipo de reuniones bien técnicas respecto de algunos aspectos. Después vamos a tener los organismos especializados, también como órganos de la OEA. Los organismos especializados son organismos también intergubernamentales, establecidos por acuerdos multilaterales que tengan determinadas funciones en materias técnicas de interés. Ejemplos de organismos especializados, bueno, la Organización Panamericana de la Salud. Ese es un organismo especializado en el marco de la OEA. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, otro de los organismos especializados. La Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Esos son todos organismos especializados con una materia muy especializada en el marco de la OEA. Bien, bueno, un poco son esos los órganos de la OEA. Después sí tenemos que entrar ya más de lleno en lo que es el sistema de protección de derechos humanos, el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Bueno, la protección entonces de derechos humanos en el ámbito interamericano va a ser entonces, más allá del rol que le corresponde a cada órgano de la OEA en relación a temas variados y a la concreción de los propósitos referidos a la protección de los derechos humanos, el sistema prevé dos órganos a fin de interactuar en la protección, que van a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso como ténganlo presente, que es mediante esos dos órganos que se lleva adelante la protección. Ahora bien, los instrumentos jurídicos, digamos, los tratados y declaraciones que son específicos del ámbito americano van a ser los siguientes. Vamos a tener la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto San José de Costa Rica, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el llamado Protocolo de San Salvador, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención do Belém do Pará, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y la Convención de lucha contra el racismo, la discriminación y toda forma de intolerancia. Bueno, estos son los instrumentos, los tratados y declaraciones que tenemos en nuestro ámbito regional. Bien. Pero bueno, nosotros ya vimos sistema universal de protección de derechos humanos, a diferencia del sistema universal, en que se acuerdan que cada uno de los tratados tenía su comité de control y de seguimiento. En el sistema interamericano, quienes van entonces a ser los encargados de
controlar el cumplimiento de estos tratados que enumeramos, que son los vigentes en el ámbito regional, van a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar un poquito de la comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integrada por 7 miembros, ¿bien? Que deben ser, ¿sí?, personas, les dice el texto, de la más alta calidad moral y reputado conocimiento, digamos, personas que tengan una reconocida trayectoria en materia de defensa de derechos humanos. Son elegidos y representan a todos los estados de la OEA. Son elegidos por la Asamblea General, está sobre una terna propuesta por cada estado. Duran en sus cargos 4 años y pueden ser reelegidos para un periodo siguiente. Entonces, como habíamos charlado cuando hablábamos de los órganos de la OEA, la comisión fue creada en el año 1959 con una función exclusivamente de promoción de los derechos humanos. En 1967 entonces fue incorporada como órgano permanente de la Carta de la OEA y ahí se ampliaron sus funciones a la protección. Venía con un rol más de promoción, pero luego se le amplía más para que pueda proteger los derechos humanos, reconociéndose además su competencia respecto de todos los Estados miembros de la OEA. En 1969, al aprobarse la Convención Americana de Derechos Humanos, se le da entonces, que además se crea también la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, rebobinando. En 1969, decíamos, se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos. Instrumento mediante el cual además se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta convención le va a conferir a la comisión una dualidad de funciones, está diferenciando su actuación según se trate de estados que habían ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos o de estados que no habían ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Digamos, tenemos que tener en cuenta entonces esa distinción. La comisión es un órgano de la OEA, con lo cual tiene competencia para todos los estados miembros de la OEA. Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, que crea además a la Corte Americana